La caja de cartón en los brazos de Logan Carter no contenía casi nada. Una taza de café, un cargador de teléfono, una sola carpeta. Salió por la entrada principal de la sede de Harrison Global mientras la risa lo seguía desde la oficina abierta, aguda y sin prisa, el tipo de risa que la gente se permite cuando está segura de que ya ha ganado. Vanessa Brooks estaba de pie cerca de las puertas de cristal, con los brazos cruzados, luciendo la sonrisa serena de alguien que acaba de resolver un problema. Logan bajó los escalones de la entrada, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Hizo una llamada. Su voz era estable, casi casual. Despídelos a todos. En cuestión de minutos, el edificio a sus espaldas comenzó a colapsar desde dentro. Logan Carter llevaba menos de 3 semanas de vuelta en Estados Unidos cuando entró en la sede central de Harrison Global, sin llevar más que un maletín de cuero y un nombre que no significaba nada para nadie en ese edificio. Así era exactamente como lo quería. Había pasado los últimos años trabajando en el extranjero, en consultoría de la cadena de suministro y reestructuración operativa, el tipo de trabajo poco glamoroso que requería largas horas y pocas expectativas. Había aprendido más de esa experiencia que de cualquier reunión de junta directiva en la que hubiera participado. Y cuando su padre llamó para decirle que había llegado el momento, Logan no pidió la oficina del presidente. Pidió un escritorio en el piso 14 y una tarjeta de empleado estándar, sin acceso especial. Su padre, Harrison Carter, había convertido la empresa de una firma de logística regional en uno de los mayores conglomerados privados del país, en el transcurso de 4 décadas. El hombre tenía 71 años, era metódico en todo lo que hacía, y había pasado los últimos 2 años preparando una transición que la mayoría de la gente dentro de la empresa no sabía que ya estaba en marcha. Harrison tenía una condición. Quienquiera que ocupara el puesto después de él, tenía que entender la empresa desde la base, no desde arriba. Logan aceptó sin discutir. Era la misma filosofía que había guiado toda su vida laboral. Así que, Logan se presentó un lunes por la mañana con unos sencillos pantalones oscuros, una camisa de botones simple y unos zapatos que estaban limpios pero no eran caros. Se presentó al coordinador de recursos humanos como un nuevo asociado de operaciones en una asignación temporal. El coordinador, un hombre tranquilo llamado Greg, le entregó una tarjeta, le indicó el camino hacia el piso 14, y volvió a su papeleo. Nadie le prestó una segunda mirada. De eso se trataba. El piso 14 albergaba al equipo de operaciones de nivel medio, coordinadores de proyectos, analistas de datos, oficiales de cumplimiento, y un pequeño grupo de personal administrativo que manejaba los informes internos y las comunicaciones con los proveedores. No era el piso más glamoroso del edificio, pero Logan lo había solicitado específicamente. El trabajo que se hacía allí era el tejido conectivo de la empresa. Si algo andaba mal con la cultura de Harrison Global, se manifestaría en el piso 14 antes que en cualquier otro lugar. Su supervisora directa era Vanessa Brooks. Tenía unos 40 y tantos años, y era eficiente de la manera en que la gente se vuelve cuando ha mantenido un puesto el tiempo suficiente como para saber exactamente cuán poco esfuerzo se requiere para mantenerlo. Llevaba la autoridad como una chaqueta hecha a medida, entallada a propósito, y ligeramente demasiado ajustada como para que alguien más pudiera tomarla prestada. El primer día de Logan, ella lo examinó una vez y dijo, sin especial interés, que se encargaría de la consolidación de datos para el informe de cumplimiento trimestral. Le entregó una pila de documentos que ya tenían 3 días de retraso y se marchó antes de que él pudiera responder. Logan se sentó, abrió la pila de documentos y se puso a trabajar. Los datos eran un desastre. Formato inconsistente, etiquetas de fuente faltantes, entradas duplicadas entre departamentos. No era difícil de arreglar, solo tedioso y consumidor de tiempo. Pasó la mayor parte de ese primer día en silencio, trabajando en los documentos mientras el resto del piso se movía a su alrededor. Se dio cuenta desde el principio de que el equipo funcionaba en una geografía social particular. Había un círculo íntimo, Vanessa en el centro, flanqueada de cerca por Derek Walsh y Paula Simmons. Y luego estaba todo el resto. La distinción no era sutil. Derek era ruidoso, liberal con sus opiniones, y tenía un talento para decir cosas que sonaban como bromas pero no lo eran. Paula era más callada pero más precisa, el tipo de persona que observaba todo y solo decía lo necesario para mantenerse alineada con quien tuviera más influencia en la sala.
Al final de su primera semana, Logan había completado 3 tareas que originalmente estaban divididas entre 4 personas. No lo había anunciado. Simplemente puso los informes terminados en la unidad compartida, con un formato limpio, y siguió adelante. 2 días después, escuchó a Derek decirle a Vanessa que el informe consolidado de proveedores, el que Logan había pasado 12 horas reestructurando, había sido elogiado por el director de cumplimiento. Derek se atribuyó el mérito sin dudarlo, sin siquiera una pizca de incomodidad. Vanessa asintió con aprobación y copió a Derek en el correo electrónico de seguimiento a la alta dirección. El nombre de Logan no aparecía en ninguna parte de la cadena. Leyó el correo, cerró su portátil y fue a buscar una taza de café. No estaba sorprendido. Estaba prestando atención. Durante las 2 semanas siguientes, se estableció un patrón con muy poca variación. Cualquier trabajo que Logan completara que produjera un buen resultado sería reclamado por otra persona, generalmente Derek o Paula, a veces la propia Vanessa. Cualquier proceso que saliera mal, una respuesta tardía, un archivo mal enrutado, una falta de comunicación entre departamentos, encontraría su camino hasta el escritorio de Logan como si fuera su culpa, independientemente de si había estado involucrado. El piso tenía un sistema bien establecido para esto. Los errores necesitaban un nombre adjunto antes de llegar a Vanessa, y el nombre adjunto era casi siempre el de la persona con menos capacidad para defenderse. Logan era esa persona, y había elegido seguir siéndolo por ahora. Hubo momentos que fueron más difíciles de asimilar que otros. Una tarde, una analista de cumplimiento llamada Ruth, una mujer de unos 30 años que llevaba 6 años en la empresa, cometió un error de formato en una presentación regulatoria. El error era menor y fácil de corregir, pero Vanessa lo señaló en medio de la oficina abierta, frente a todo el equipo. Su voz llevaba suficiente filo como para asegurarse de que todos la oyeran. Ruth se quedó muy quieta, su rostro controlado, y dijo que sí. Que entendía. Que lo corregiría de inmediato. Después de que Vanessa se fue, Ruth se quedó mirando su pantalla por un largo momento, sin moverse. Logan observó ese momento y lo archivó junto con todo lo demás que había estado recopilando. Lo que le llamó la atención no fue la corrección en sí, sino la forma en que Ruth la asimiló, la quietud ensayada de alguien que había aprendido que cualquier reacción visible sería utilizada en su contra. También había un tipo de crueldad más silenciosa que corría bajo la superficie. Planes de almuerzo que se hacían lo suficientemente alto como para que Logan los oyera, y luego se finalizaban de una manera que dejaba claro que no estaba incluido. Preguntas dirigidas a él en reuniones que no estaban diseñadas para recopilar información, sino para exponer lagunas, formuladas cuidadosamente en público, para que cualquier tropiezo se convirtiera en un dato en el caso continuo contra su competencia. Solicitudes que llegaban a las 4:50 de la tarde para entregables que vencían a la mañana siguiente, nunca con suficiente contexto para completarlos limpiamente, siempre con suficiente ambigüedad para asignar la culpa si algo salía mal. Nada de esto llegaba al nivel de una queja formal por sí solo. Esa era la sofisticación del asunto. Cada incidente podía explicarse individualmente. Juntos, formaban algo mucho más deliberado. Logan corría 8 kilómetros la mayoría de las mañanas antes de que saliera el sol. Había aprendido a usar las primeras horas para pensar, no solo para hacer ejercicio. En esas carreras, procesaba lo que estaba viendo sin el ruido de la oficina a su alrededor. Había entrado en este acuerdo esperando encontrar la fricción ordinaria de la vida corporativa, política, ineficiencia, el conflicto de personalidad ocasional. Lo que estaba encontrando, en cambio, era un ecosistema gestionado. El acoso en el piso 14 no era casual ni desorganizado. Era institucional. Tenía una estructura, una jerarquía, y un entendimiento compartido entre sus participantes sobre lo que estaba permitido y lo que estaba protegido. Las personas más bajas en la jerarquía o participaban o se mantenían en silencio, porque el silencio era la única forma de neutralidad que el entorno permitía. Pensaba en la empresa de su padre, no como el hijo del presidente, sino como alguien que había pasado años estudiando organizaciones y lo que las hacía funcionar o fracasar. Una empresa podía tener excelentes productos, finanzas sólidas y una marca bien considerada, mientras se pudría por dentro, piso por piso, equipo por equipo, un empleado silenciado a la vez. Harrison Global se había construido sobre una idea diferente.
Su padre había dicho más de una vez que el valor real de una empresa no estaba en el balance general, sino en si la gente dentro de ella confiaba entre sí. Logan había entendido eso como un principio durante la mayor parte de su vida. Solo ahora estaba viendo cómo se veía cuando lo contrario era cierto. En su tercera semana, Vanessa le asignó liderar la documentación para una auditoría de datos interna y sensible. Era más responsabilidad que cualquier cosa que le hubieran dado antes, y se lo tomó en serio. Construyó el sistema de seguimiento desde cero, coordinó con 3 departamentos distintos, y tuvo el marco inicial listo 2 días antes de lo previsto. Compartió el acceso con Vanessa y Derek para que el equipo en general pudiera seguir construyendo sobre él mientras él completaba las secciones finales. Fue una decisión razonable y profesional. Más tarde entendería exactamente cómo se utilizó en su contra. Un jueves por la mañana, Logan llegó a la oficina y encontró a Derek y Paula ya en la oficina de paredes de cristal de Vanessa. Las persianas estaban bajadas, lo cual era inusual. La directora de Recursos Humanos, Sandra Puig, también estaba allí, sentada frente a Vanessa con una carpeta abierta frente a ella. Logan apenas había dejado su maletín cuando Sandra salió y le pidió que entrara. Su expresión era la neutralidad practicada de alguien que entrega información que no escribió. Vanessa se mantuvo a un lado, con los brazos cruzados. Derek estaba sentado en la esquina, con la quietud específica de una persona que ya sabe cómo termina una escena. Sandra le dijo que un volumen significativo de datos restringidos de clientes había sido accedido y extraído del sistema de auditoría en las últimas 48 horas. La actividad se había originado desde las credenciales de acceso que Logan había utilizado para construir el marco de seguimiento. Había, dijo ella, un claro registro de auditoría. La posición de la empresa era que se había producido una grave violación de la seguridad de los datos, y dada la evidencia, no podían, en buena conciencia, continuar con su empleo. Logan preguntó si podía ver el registro de auditoría. Sandra miró a Vanessa. Vanessa dijo que la documentación estaba en manos del departamento legal, pendiente de una revisión adicional, y que no estaba disponible para él en ese momento. Logan preguntó si había un proceso para impugnar la decisión. Sandra dijo que, dada la naturaleza del incidente, el cese era inmediato y final. Deslizó un documento de una sola página sobre el escritorio y le pidió que lo firmara, reconociendo la recepción del aviso de cese. Logan miró el documento por un momento, y luego lo firmó. Pidió una copia, que Sandra le proporcionó. Le dio las gracias. No levantó la voz. No miró a Vanessa ni a Derek. Recogió su maletín, caminó de regreso a su escritorio, y colocó su taza de café, su cargador y la única carpeta que guardaba allí en la pequeña caja de cartón que Sandra había dejado junto a su silla. El piso estaba muy silencioso. La gente miraba sin aparentar que miraba. Logan llevó la caja al ascensor, bajó al vestíbulo, y salió por la entrada principal a la luz de la tarde. Se detuvo en lo alto de las escaleras de la entrada. Las puertas de cristal detrás de él reflejaban el cielo pálido. Dejó la caja sobre la barandilla de hormigón, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Buscó un contacto guardado bajo una sola inicial y presionó llamar. La línea se conectó al segundo timbre. La voz de Logan era uniforme, sin prisa, completamente desprovista de ira. Dijo 3 frases. La primera fue una instrucción para contactar al asesor jurídico general y convocar a la junta en 1 hora. La segunda fue una solicitud para que el registro digital completo del piso 14, cada correo electrónico, cada registro de acceso, cada evaluación de desempeño de los últimos 4 años, fuera puesto bajo retención legal inmediata. La tercera frase fue la que resonaría por cada pasillo de ese edificio antes de que terminara el día. Despídelos a todos. Terminó la llamada, recogió su caja y caminó hacia el estacionamiento. Detrás de él, a través de las puertas de cristal, el vestíbulo ya comenzaba a cambiar. La llamada duró 4 minutos y 30 segundos. Logan se sentó en su coche en el estacionamiento subterráneo de Harrison Global, con el motor apagado y la caja de cartón en el asiento del pasajero. El asesor jurídico general, Martin Cole, había respondido antes del segundo timbre, lo que le dijo a Logan que su padre ya se había puesto en contacto. Martin fue medido y profesional, pero había una urgencia en su voz que no ocultó del todo. Logan le dijo lo que necesitaba.
La retención legal de todos los registros digitales de los últimos 4 años, la junta convocada en 1 hora, y un apagón completo sobre su identidad hasta que él diera la señal. Martín dijo que entendía. Logan terminó la llamada y se sentó en el silencio de la estructura de hormigón por un momento, sin mirar nada en particular. No estaba enojado. Eso sorprendió a algunas personas cuando escucharon la historia más tarde, pero no habría sorprendido a nadie que lo conociera bien. La ira requería sorpresa, y Logan no se había sorprendido por nada de lo que había sucedido en el piso 14. Había estado viéndolo construirse durante 3 semanas. Lo que sintió sentado en ese coche fue algo más cercano a la claridad. Del tipo que llega cuando un problema que has estado estudiando finalmente revela su forma completa. Y entiendes exactamente lo que requiere. Condujo a casa, se cambió de camisa, y estuvo de vuelta en el edificio 40 minutos después. Esta vez no entró por el vestíbulo principal. Tomó el ascensor ejecutivo desde el nivel de estacionamiento privado, usó el código de acceso que su padre le había dado en su primer día de regreso al país, y subió directamente al piso 32, donde la sala de juntas y las oficinas ejecutivas ocupaban toda la cara oeste del edificio. La vista desde allí arriba dominaba la ciudad de una manera que el piso 14 nunca lo hizo. Logan siempre había pensado que eso era parte del problema con la estructura de la mayoría de las empresas. La gente de arriba pasaba demasiado tiempo mirando hacia afuera y no el tiempo suficiente mirando hacia abajo, a lo que estaba sucediendo dentro. Harrison Carter ya estaba en la sala de juntas cuando Logan llegó. El anciano estaba de pie a la cabecera de la larga mesa, no sentado, porque Harrison Carter no se sentaba en las reuniones cuando estaba agitado. Vestía, como siempre, un traje oscuro sin corbata. Su pelo blanco, corto, su postura, con la particular rectitud de alguien que nunca había dejado de ser militar en su porte, incluso décadas después. Miró a su hijo cuando Logan entró, y algo en la expresión de su rostro cambió. No exactamente alivio, pero algo adyacente. Martin Cole ya estaba allí con 2 miembros del equipo legal. 2 miembros de la junta se habían conectado de forma remota y aparecían en la pantalla al final de la sala. Sandra Puig, la directora de Recursos Humanos, que había entregado el aviso de cese de Logan apenas unas horas antes, también había sido convocada. Se sentó en el extremo de la mesa con la compostura cuidadosa de alguien que entendía que su posición en esta sala había cambiado significativamente desde esa mañana. Harrison no abrió la reunión con cortesías. Confirmó que la retención legal estaba en vigor, que la seguridad de TI ya había sido llamada para realizar una auditoría paralela de los registros de acceso a datos, y que nadie en el piso 14 había sido informado de ningún cambio. El edificio continuaba funcionando exactamente como lo había hecho 2 horas antes. El piso 14 creía que había ganado. Logan se paró junto a la mesa y relató las últimas 3 semanas sin notas. Describió el patrón de apropiación indebida del trabajo, la asignación deliberada de culpa, la violación de datos fabricada. Les habló de Ruth, de los plazos de las 4:50, de la cadena de correos electrónicos donde Derek se atribuyó el mérito de 12 horas de trabajo de Logan. Sandra escuchó todo esto sin expresión, pero Logan vio cómo su mano se apretaba ligeramente sobre la carpeta que tenía delante. Le habían dado un documento esa mañana y le habían pedido que lo entregara sin permitirle examinar la evidencia subyacente. Eso era evidente. El equipo de Martín ya había comenzado a extraer los registros de acceso. En los primeros 30 minutos de examen, el rastro era claro. La extracción de datos, marcada como de Logan, se había iniciado a través de sus credenciales, pero el dispositivo de origen no coincidía con ninguna máquina desde la que él hubiera iniciado sesión. La dirección IP se resolvía en una estación de trabajo registrada a nombre de Derek Walsh. Alguien había obtenido las credenciales de Logan y las había usado desde el terminal de Derek. No era una operación sofisticada. Era el tipo de cosa que funcionaba porque las personas que lo hacían nunca antes habían sido examinadas seriamente. Martín dejó los hallazgos preliminares sobre la mesa y dijo simplemente que la manipulación era inequívoca. El equipo legal necesitaría unas horas más para compilar el cuadro completo, pero lo que ya tenían era suficiente para actuar. Harrison miró a Logan y le preguntó cómo quería proceder. Logan dijo que quería proceder con la reunión general como estaba planeado, y que quería que la evidencia se presentara sin ningún anuncio previo de su identidad. Su padre asintió una vez.
Se le indicó a Sandra que preparara el aviso de reunión para toda la empresa y que no dijera nada más allá de lo que contenía el aviso. La reunión general fue convocada para las 4. El aviso se envió a toda la empresa a través del sistema de comunicación interna. Todo el personal, todos los pisos, asistencia obligatoria en el atrio principal. El mensaje era breve. El presidente fundador tenía un anuncio sobre el futuro liderazgo de la empresa. Nada más. En las 2 horas entre el aviso y la reunión, el edificio vibró con especulaciones. En el piso 14, Vanessa presidía cerca de los ventanales, hablando en el registro bajo y confiado de alguien que se consideraba adyacente a información importante. Mencionó 2 veces que transiciones como esta solían ser oportunidades para personas que habían demostrado un valor real para la organización. Derek se rió de algo que ella dijo. Paula actualizó su correo electrónico. Ninguno de ellos conectó la reunión con el cese que habían ejecutado esa mañana, y ninguno de ellos notó que Sandra Puig no había regresado al piso después de su reunión matutina. El atrio en la planta baja de Harrison Global estaba diseñado exactamente para este tipo de reunión: techos altos, una plataforma elevada en el extremo norte, suficiente espacio para albergar a toda la empresa de pie. A las 3:50, la sala estaba llena. Logan estaba en un pasillo lateral, junto a la plataforma, con Martin Cole, observando a la multitud a través de una estrecha abertura en la partición. Podía ver a Vanessa cerca del centro de la sala, posicionada con la confianza fácil de alguien que esperaba escuchar buenas noticias. Derek estaba a su lado. Paula estaba unos pasos más atrás, con los brazos cruzados, mirando el escenario. Harrison Carter subió a la plataforma a las 4 en punto, con la autoridad serena de un hombre que había estado haciendo esto durante 40 años. La sala se calmó de inmediato. Habló sin micrófono durante la primera frase, y luego alguien ajustó el sistema de sonido y su voz llenó el espacio. Agradeció a la empresa por su trabajo a lo largo de las décadas. Dijo que construir Harrison Global había sido el proyecto definitorio de su vida y que entregárselo a la persona adecuada era la decisión más importante que le quedaba por tomar. Dijo que había pasado mucho tiempo pensando en qué tipo de líder necesitaba esta empresa. No solo alguien que entendiera las finanzas o la estrategia, sino alguien que entendiera lo que realmente significaba trabajar aquí, en todos los niveles, en todas las condiciones. Dijo que el próximo presidente de Harrison Global había estado dentro de este edificio, durante las últimas 3 semanas. Le pidió a su hijo que se adelantara. Logan subió a la plataforma. Llevaba la misma ropa con la que lo habían despedido esa mañana, los sencillos pantalones oscuros, la camisa de botones simple, los zapatos limpios pero modestos. No llevaba nada. Se paró junto a su padre y miró hacia el atrio, y el silencio que se apoderó de la sala fue total. Era el silencio específico de varios cientos de personas procesando algo que no encajaba en ninguna categoría para la que se hubieran preparado. El rostro de Vanessa, desde la distancia de la plataforma, pasó por varios cambios en rápida sucesión, primero reconocimiento, luego cálculo, y luego algo que no tenía un nombre claro. Logan lo observó y no sintió nada reactivo. No había subido allí para disfrutar de este momento. Había subido allí para comenzar el trabajo. No pronunció un discurso. Se presentó, su nombre, su experiencia, en resumen, la intención de su padre y el hecho de que había solicitado comenzar su tiempo en Harrison Global como un empleado ordinario. Dijo que esa decisión había sido las 3 semanas más instructivas de su vida profesional. Dijo que había aprendido mucho sobre la empresa, y que parte de lo que había aprendido requería atención inmediata. Agradeció a su padre, se hizo a un lado y le pidió a Martin Cole que tomara la palabra. Martin fue preciso y sin prisas, de la manera en que los abogados se vuelven cuando presentan hallazgos en los que confían plenamente. Explicó que, en relación con un asunto de personal que había ocurrido más temprano ese día, el departamento legal había iniciado una revisión de los registros del equipo de operaciones del piso 14. Dijo que la revisión había descubierto evidencia de una violación de datos fabricada, utilizada para cesar a un empleado sin causa, y que un examen más profundo de los registros ya estaba revelando un patrón de conducta más amplio que la empresa se tomaba muy en serio. Dijo que la revisión se completaría en 24 horas y que todo el personal relevante había sido puesto en suspensión administrativa, con efecto inmediato, a la espera del resultado. No nombró a nadie desde la plataforma. La notificación a esos individuos se entregaría directamente.
El atrio no estalló. Se quedó muy quieto, de la manera en que los espacios lo hacen cuando lo que se dice es lo suficientemente significativo como para que la gente deje de fingir sus reacciones y simplemente lo absorba. Logan se quedó en la plataforma, miró a la sala, y pensó en Ruth, sentada en su escritorio con el rostro controlado, absorbiendo una humillación pública que no tenía nada que ver con su competencia. Pensó en las otras personas en ese piso que habían estado soportando esto durante años, observando, callando, calculando lo que les costaría hablar. Pensó en lo que significaba que ni uno solo de ellos se hubiera sentido lo suficientemente seguro como para presentar una queja que llegara a alguna parte. Eso no era una coincidencia. Eso era por diseño. Después de que la reunión terminó y el atrio comenzó a vaciarse, Logan permaneció en la plataforma por un momento mientras la sala se despejaba. Uno de los miembros del equipo legal le entregó un resumen preliminar de los registros ya revisados. Lo leyó, de pie, con el ruido de la multitud que se marchaba todavía moviéndose a su alrededor. El documento tenía 12 páginas. Lo leyó todo. Lo que el registro mostraba era peor de lo que él había observado personalmente. La manipulación de las evaluaciones de desempeño se remontaba a 4 años. Había casos documentados de Vanessa aprobando revisiones negativas para empleados que habían presentado quejas informales sobre el ambiente de trabajo del equipo. 2 de esos empleados habían dejado posteriormente la empresa. Uno había aceptado un acuerdo. El robo de crédito era sistemático, la atribución de proyectos se había redirigido a través de los informes internos del equipo de maneras que eran deliberadas y consistentes. El nombre de Derek Walsh aparecía en más de 30 instancias. Paula Simmons en 19. Vanessa Brooks estaba presente en todo ello, de una forma u otra, ya sea directamente o como la autoridad que lo aprobaba. Logan devolvió el resumen al miembro del equipo legal y preguntó cuánto tiempo llevaría la auditoría completa. La respuesta fue de 12 a 16 horas para la documentación completa. Logan dijo que estaría allí a las 6 de la mañana siguiente. Salió de la plataforma, atravesó el ahora vacío atrio, y se dirigió al pasillo que conducía al ascensor ejecutivo. El edificio a su alrededor estaba silencioso de una manera diferente a como lo había estado esa mañana. Este silencio tenía peso. Subió solo en el ascensor. El día había comenzado con él llevando una caja de cartón por la entrada principal, y terminaba con él regresando a un piso que nunca había ocupado oficialmente. Las circunstancias se habían invertido por completo, pero Logan no sentía la satisfacción que se suponía que una inversión produciría. Lo que sentía, en cambio, era la gravedad particular de una decisión que aún no se había tomado, una que determinaría, más que cualquier anuncio o hallazgo de auditoría, qué tipo de líder iba a ser realmente. Mañana por la mañana, tendría que mirar el registro completo y determinar exactamente cómo era la justicia, no para él, sino para cada persona en ese piso que había pasado años haciéndose lo suficientemente pequeña para sobrevivir. Esa era la decisión que definiría su presidencia antes de que hubiera comenzado propiamente. Logan estaba en su escritorio en el piso 32 a las 5:55 de la mañana siguiente. La ciudad fuera de las ventanas todavía estaba gris, la luz temprana aún no era lo suficientemente fuerte como para definir el horizonte. Martin Cole llegó a las 6:10 con la auditoría completa en una carpeta encuadernada y una segunda copia en una unidad segura. Dejó ambas sobre el escritorio sin ceremonia y tomó la silla frente a Logan. Trabajaron juntos en los hallazgos durante las siguientes 2 horas, con Martin explicando cada sección mientras Logan leía y hacía preguntas. El cuadro completo era más organizado de lo que Logan había esperado, y más perjudicial. La auditoría cubría 4 años de registros, los mismos 4 años que habían sido puestos bajo retención legal la tarde anterior. En ese tiempo, el grupo que operaba bajo Vanessa Brooks había suprimido el avance de al menos 11 empleados a través de puntuaciones de evaluación manipuladas. 3 de esos empleados habían presentado quejas informales a través de canales internos. Las 3 quejas habían sido redirigidas, ya sea por diseño o por el fallo estructural del sistema de informes, de vuelta al nivel de Vanessa, donde se documentaron como resueltas sin ninguna investigación significativa. Un empleado había dejado la empresa después de recibir una revisión negativa repentina y mal fundamentada que apareció en su expediente 2 semanas después de plantear una preocupación. Otro había sido transferido silenciosamente a un piso diferente después de lo que los registros describían solo como una discusión de personal. El tercero había aceptado un acuerdo confidencial.
Ninguno de los tres había sido contactado por la empresa desde entonces. El nombre de Sandra Puig aparecía en 2 de los 3 expedientes de quejas como el contacto de recursos humanos, un detalle que Logan notó sin comentarios y dejó para una conversación aparte. Más allá de los casos individuales, los datos mostraban un patrón consistente en cómo se documentaba y atribuía el trabajo de los proyectos. Logan había presenciado el comienzo de este proceso en sus 3 semanas en el piso, el desvío de crédito, la inclusión selectiva de nombres en las comunicaciones a la alta dirección. Los registros confirmaron que había sido deliberado y sostenido. El nombre de Derek Walsh aparecía en resúmenes de proyectos favorables a un ritmo que no guardaba relación con sus contribuciones documentadas. Paula Simmons había servido, en efecto, como el mecanismo administrativo del esquema, gestionando el papeleo interno de maneras que hacían que la mala atribución fuera difícil de rastrear sin el tipo de revisión sistemática que nunca antes se había realizado. Vanessa se sentaba por encima de todo, aprobando, autorizando, ocasionalmente dirigiendo. Sus huellas no siempre estaban en la superficie, pero estaban en la estructura. Logan cerró la carpeta y miró por la ventana por un momento. Luego le preguntó a Martín cuál era la exposición legal si la empresa optaba por no actuar de manera decisiva. Martín dijo que era significativa y creciente, solo el empleado con el acuerdo representaba una responsabilidad que podría reabrirse si se sabía que la empresa tenía evidencia de mala conducta sistémica y optaba por gestionarla en silencio. Los 2 empleados que se habían ido después de presentar quejas estaban potencialmente en la misma categoría. Logan dijo que esa no era la dirección que estaba considerando. Martín dijo que entendía. La decisión que Logan había estado sopesando desde la noche anterior no era si actuar. Eso ya estaba decidido. La pregunta era el alcance. Despedir a Vanessa, Derek y Paula era sencillo. La evidencia en su contra era específica y documentada. Pero la auditoría también había identificado a otros 4 miembros del equipo que habían participado en el patrón en diversos grados de implicación, algunos activamente, otros a través de un silencio deliberado que había protegido el esquema en lugar de desbaratarlo. Logan había leído cada uno de sus expedientes individualmente la noche anterior, sentado en su escritorio hasta bien pasada la medianoche, con el resumen preliminar extendido sobre la mesa. 2 de esos 4 habían sido ellos mismos objetivos del equipo de Vanessa en años anteriores, antes de aparentemente encontrar más fácil alinearse con la estructura que resistirla. Esa historia no los absolvía, pero complicaba la cuestión de cómo era la rendición de cuentas cuando el propio entorno había sido diseñado para hacer que la integridad fuera costosa. También consideró a Sandra Puig cuidadosamente. Su papel en las presentaciones de quejas era un hecho registrado. Si había suprimido activamente esas quejas o simplemente no las había escalado, era una distinción que la auditoría podía documentar pero no resolver por completo. Logan decidió que Sandra permanecería en su puesto bajo un proceso de revisión formal, con el entendimiento de que el resultado de esa revisión determinaría su futuro en la empresa. Era una línea más difícil de trazar que las otras, pero era la correcta. Actuar con evidencia incompleta en cualquier dirección sentaría un precedente equivocado sobre cómo se tomaban las decisiones bajo su liderazgo. Pasó otra hora con los expedientes antes de llamar a Martín de nuevo. Le dijo que los ceses cubrirían a Vanessa Brooks, Derek Walsh, Paula Simmons, y los 4 miembros adicionales del equipo cuya participación estaba documentada en la auditoría. Dijo que el lenguaje de los avisos de cese sería específico. Cada persona recibiría documentación que identificara la conducta precisa que llevó a la decisión, no un aviso de separación genérico. Dijo que los 2 ex empleados que habían presentado quejas y dejado la empresa serían contactados directamente por el equipo legal en el transcurso de la semana, y que la empresa los compensaría íntegramente. El empleado que había aceptado un acuerdo también sería contactado. Logan dijo que quería que ese proceso se manejara con cuidado, no con rapidez. El objetivo era hacerlo bien, no cerrarlo rápidamente. Martín tomó notas y no hizo preguntas innecesarias. Antes de irse, confirmó que los avisos de suspensión administrativa habían sido entregados a los 7 individuos la noche anterior. Logan asintió y dijo que quería que los ceses formales se procesaran para el final del día. A las 9, el edificio había comenzado a llenarse. Logan bajó en el ascensor al piso 14 por primera vez desde su cese la mañana anterior. No había anunciado la visita. Salió del ascensor y se detuvo por un momento en el área abierta cerca de la entrada al piso, observando el espacio,
las filas de escritorios, las oficinas con paredes de cristal a lo largo de la pared del fondo, el ventanal donde Vanessa se había parado el día anterior, hablando en el registro bajo y confiado de alguien que creía que el futuro estaba organizado a su favor. Los escritorios de Vanessa, Derek y Paula estaban vacíos y permanecerían así. El resto del piso estaba a media capacidad. La gente había llegado, pero no estaba trabajando. No realmente. Estaban esperando. Logan caminó hacia el centro del piso y preguntó si todos podían reunirse. Tomó menos de un minuto. Los miembros restantes del equipo se dispusieron en un semicírculo suelto. Algunos de pie, otros acercando sillas, todos observándolo con la atención cuidadosa de personas que habían aprendido que las expresiones no eran gratuitas. Logan no se paró detrás de nada, ni un podio, ni un escritorio. Se paró en el espacio abierto del piso y habló a un volumen normal, que fue suficiente para que todos lo oyeran. Dijo que quería ser directo sobre lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Les dijo que la auditoría estaba completa, que las decisiones de cese se habían tomado, y que esas decisiones eran finales. Dijo que no estaba allí para explicarse ni para buscar su aprobación. Estaba allí porque la gente en esta sala había trabajado en un entorno particular durante años, y algunos de ellos habían sido perjudicados por ello, y pensó que merecían escucharlo directamente de él, en lugar de a través de un memorando de la empresa. Dijo que el sistema de evaluación que había estado en vigor en este piso quedaba suspendido de inmediato, y que cada registro de desempeño de los últimos 4 años sería revisado por un equipo de recursos humanos independiente antes de que se utilizara para cualquier propósito en el futuro. Dijo que si alguien en la sala tenía preocupaciones, experiencias documentadas o información que había estado guardando, habría un canal de denuncia formal abierto en el transcurso de la semana, uno que no volvería a ningún gerente. Iría directamente al departamento legal y a él. Preguntó si alguien tenía preguntas. La sala estuvo en silencio por un momento. Luego Ruth, la analista que había sido corregida públicamente en su escritorio frente a todo el equipo, levantó la mano. Preguntó si la revisión de los registros de desempeño afectaría a las decisiones que ya se habían tomado, promociones que habían sido denegadas, puestos para los que la gente había sido ignorada. Logan dijo que sí. Dijo que la revisión estaba diseñada específicamente para identificar y corregir esos resultados donde el registro mostrara que la evaluación había sido influenciada por la conducta bajo investigación. Ruth asintió y bajó la mano. No dijo nada más, pero algo en la expresión de su rostro cambió. No dramáticamente, solo una ligera liberación de algo que había sido mantenido cuidadosamente en su lugar durante mucho tiempo. Logan lo notó. No comentó al respecto, pero lo notó. Un hombre cerca del fondo del grupo, uno de los coordinadores de proyectos, que había estado en el piso durante casi 3 años, levantó la mano a continuación y preguntó si las personas que se habían mantenido en silencio serían penalizadas. Era una pregunta justa, y Logan la respondió directamente. Dijo que la revisión se centraba en la participación documentada en la mala conducta, no en el silencio. Dijo que entendía que permanecer en silencio en ese entorno no había sido una elección neutral. Había sido una elección de supervivencia, y que no estaba interesado en castigar a la gente por calcular lo que les costaría hablar cuando el sistema no les daba una forma segura de hacerlo. Lo que le interesaba era asegurarse de que ese cálculo nunca tuviera que volver a hacerse. El coordinador asintió y bajó la mano. Unas pocas personas a su alrededor exhalaron visiblemente. Logan pasó el resto de esa mañana moviéndose por el edificio, piso por piso. No había programado las visitas con antelación. Aparecía, pedía a la gente que se reuniera, y tenía la misma conversación que había tenido en el piso 14. Lo que había sucedido, lo que se estaba haciendo, lo que sería diferente, y lo que podían esperar de él. Algunos pisos eran más cautelosos que otros. Algunas personas hacían preguntas. La mayoría escuchaba. Unos pocos lo miraban con el escepticismo específico de quienes habían escuchado promesas de la dirección antes y aún no estaban preparados para ajustar sus expectativas. Logan no les pidió que confiaran en él. Les dijo lo que estaba haciendo y lo dejó así. Por la tarde, Vanessa llamó a la línea legal principal y pidió hablar con Logan directamente. Martín le pasó el mensaje y le preguntó a Logan cómo quería manejarlo. Logan dijo que se la pasara. La llamada duró 11 minutos.
Vanessa no comenzó con una disculpa. Comenzó con el contexto, la presión bajo la que había estado, las expectativas de arriba, la naturaleza competitiva del entorno que había heredado cuando asumió el cargo de gerente. Logan escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, dijo que había leído la auditoría completa, incluidos los registros que eran anteriores a los incidentes más recientes, y que el patrón que documentaba no era producto de la presión externa. Era una elección, sostenida durante 4 años, que había dañado las carreras de personas reales y, en algunos casos, sus medios de vida. Dijo que la decisión no cambiaría. Vanessa dijo que le había dado a la empresa 8 años. Logan dijo que lo entendía y que los términos de la indemnización que el equipo legal había proporcionado eran consistentes con su contrato y con las obligaciones de la empresa. Le agradeció la llamada y la terminó. Derek no llamó. Paula envió un mensaje escrito a través de su abogado personal solicitando una reconsideración, basándose en que su papel había sido administrativo en lugar de directivo. El equipo de Martín respondió por escrito, adjuntando las secciones pertinentes de la auditoría. Al final de la primera semana, la revisión independiente de recursos humanos había comenzado. Logan había establecido una línea de reporte directo que evitaba la estructura de mandos intermedios existente, mientras se identificaban y evaluaban nuevos líderes de equipo. También había restituido silenciosamente a 2 empleados a puestos para los que habían sido ignorados, a la espera de la revisión completa. A ninguno de los 2 se les había dicho la razón completa, solo que la empresa había reevaluado la decisión y quería discutir un camino diferente hacia adelante. Ambos aceptaron reunirse. Ambos aceptaron. Harrison Carter vino a la oficina el viernes por la tarde. No vino por ningún propósito programado, vino, Logan entendió, simplemente para estar presente. El anciano recorrió el edificio con su hijo durante aproximadamente 1 hora, moviéndose piso por piso, haciendo preguntas y escuchando las respuestas, sin ofrecer orientación a menos que se la pidieran. Al final del recorrido, se pararon juntos cerca de la ventana en el piso 32, mirando la ciudad a la luz del atardecer. Harrison dijo que había pasado 4 décadas construyendo algo y que, en los últimos años, había temido que comenzara a desmoronarse de maneras que no podía ver completamente desde donde estaba sentado. Logan dijo que ahora lo entendía. Harrison dijo que no dudaba de que Logan lo manejaría correctamente. Logan dijo que no estaba seguro de eso, pero que tenía la intención de mantenerse cerca del terreno, de seguir mirando lo que realmente estaba sucediendo, no solo lo que el informe decía que estaba sucediendo. Harrison asintió lentamente. Ese era, dijo, exactamente el instinto correcto. Siempre había sido el instinto correcto. Simplemente había dejado de confiar en él en sí mismo cuando la empresa creció lo suficiente como para que mirar hacia abajo se volviera incómodo. La caja de cartón que Logan había sacado por la entrada principal 2 semanas antes todavía estaba en el asiento trasero de su coche. No había pensado en subirla en los días posteriores. Una noche, después de que el edificio se vaciara y la única luz que quedaba en el piso 32 era la que estaba sobre su escritorio, bajó al estacionamiento y la subió. La puso en la esquina de su escritorio y la abrió. La taza de café la puso en el alféizar de la ventana, el cargador del teléfono lo enchufó, la carpeta la archivó en el gabinete junto al escritorio. No eran objetos significativos, pero eran las cosas que había sacado de una situación diseñada para hacerle sentir que no pertenecía allí. Y había algo que valía la pena mantener al tenerlos visibles. Un líder no era recordado por el momento en que revelaba su poder. Era recordado por lo que elegía hacer con él, a quién protegía, a quién resarcía, y qué tipo de lugar dejaba atrás. Para la gente que seguiría allí mucho después de que los nombres en los avisos de cese se hubieran desvanecido de la memoria. Logan lo entendía ahora, de una manera que no había entendido completamente antes, cuando entró por esa puerta principal con ropa sencilla y pidió un escritorio en el piso 14. El trabajo acababa de comenzar, pero había comenzado honestamente, y esa era la única base que alguna vez había sostenido algo de valor real.